Hola amigos de Ministerios Ligonier, les saluda Emanuel Betances desde Orlando, Florida, para una interesante conversación en esta serie de entrevistas que estamos teniendo con amigos, con líderes, con pastores de toda Latinoamérica en referencia a la nueva Biblia de Estudio de la Reforma. Y como siempre me acompaña mi hermano, mi amigo Mateo Magui. ¿Cómo estás, Mateo? Emanuel, estoy muy bien esta tarde, gracias por preguntarme y quisiera presentar a nuestro próximo invitado. Hoy nos trasladamos a la bella ciudad de San Salvador, la capital de El Salvador, y nos encontramos con un hermano muy especial, un amigo, un hermano, un colaborador de los ministerios Ligonier. Él es pastor de la Iglesia Gracia sobre Gracia, director del Instituto Bíblico Semper Reformanda, entre muchas otras funciones. Él es el pastor Javier Domínguez. Javier, ¿cómo estás hoy en la tarde? Bueno, para mí es un verdadero privilegio el estar aquí con ustedes, con amigos y personas que también aman la obra de Dios. Por lo tanto, me es muy grato estar aquí con ustedes. Qué bendición de verdad tenerte con nosotros, Javier. Y para entrar de lleno en lo que nos corresponde en esta oportunidad, me gustaría saber tu opinión sobre por qué consideras que la Biblia de Estudio de la Reforma es una herramienta útil para el cristiano. Bueno, cuando nosotros observamos la creación, vemos de que todo cambia. Las sociedades cambian, las culturas cambian, pero Dios no cambia. Por lo tanto, su palabra no cambia ni tampoco su teología. En ese sentido, por eso es relevante que en cada generación nosotros podamos asegurarnos o darle seguridad teológica a las personas y a la iglesia para que Jesucristo siga siendo el centro de la vida y de la adoración de la iglesia. Y yo lo que observo es que esto es lo que pretende la Biblia de Estudio de la Reforma, que a través de todos los artículos, notas teológicas, comentarios, es decir, todos los recursos que ofrece la Biblia, esta seguridad teológica esté presente en nuestra generación. Cuando nosotros observamos los movimientos o los avivamientos que han habido en la historia de la iglesia, nosotros podemos observar de que el punto en común de todos estos es que hubo un despertar por las sagradas escrituras. Por ejemplo, en la reforma del siglo XVI encontramos de que los reformadores no quisieron cambiar de forma a la iglesia, sino que lo que quisieron es cambiar la teología. Porque al cambiar la teología se cambia entonces la adoración hacia Jesucristo. Y lo que vemos nosotros es aquella famosa frase en Ginebra, en el monumento hacia los reformadores, que dice: en la oscuridad, luz. Y es lo que nosotros vemos aquí, de las tinieblas a la luz. Y es lo que nosotros observamos hoy en día en el objetivo dentro de la Biblia de estudio de la Reforma. Porque algo que observamos acá es que busca presentar la verdad bíblica de la tradición reformada a través de los comentarios y las notas teológicas, también incluyendo obviamente los credos y las confesiones reformadas más importantes, con la intención realmente de hacer brillar aquella fe, como dice Judas 3, una vez entregada por Dios a los santos, de tal manera que el que estudie la Escritura pueda vivir bajo la sombra de la sabiduría divina. Y Pastor Javier, acabas de mencionar los credos y las confesiones y como bien sabes, nosotros hemos incluido varios de ellos en la parte posterior de esta Biblia. Si pudieras hablarnos un poco de la importancia de los credos, pero también, como bien sabes, nosotros en Ligonier tradujimos muchos de los credos y confesiones desde sus idiomas originales. Por ejemplo, el credo apostólico del griego, la confesión de Londres del inglés, la confesión del catecismo de Heidelberg del alemán. También, ¿cuál es la importancia de tener esas traducciones de sus idiomas originales en el idioma del castellano? Todos nosotros los seres humanos nos movemos en base a nuestras creencias. De hecho, todas las personas tenemos un sistema de creencias. Lo importante es saber identificar si lo que creemos es verdadero o es falso. Y es importante porque
una doctrina verdadera nos lleva a una correcta adoración a Dios, una falsa doctrina nos lleva a una falsa adoración a Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros todo el tiempo podamos contrastar nuestro sistema de creencias para saber si realmente es verdadera o falsa con la Escritura. Y la razón de esto es que las Sagradas Escrituras es la autoridad máxima y la única fuente de autoridad para todos los aspectos de la fe y de la piedad cristiana. Por lo tanto, esta misma se vuelve la juez y la norma para nosotros poder contrastar nuestro propio credo de tal manera que ese credo venga a ser el mismo credo de Jesucristo tal como es testificado en la Escritura. En ese sentido, nosotros vemos entonces que los credos y las confesiones reformadas vienen a ser como estos espejos teológicos que lo que hacen es reflejar aquella verdad inmutable de Dios en la misma Escritura. Es importante mencionar que los credos y las confesiones no vienen a traer una nueva doctrinas o nuevas ideas o nuevos pensamientos teológicos, no, sino que lo que hacen, por eso ocupo la figura de un espejo, lo que hacen los credos y las confesiones es que funciona como un espejo en donde lo que hacen es reflejar, a manera de resumen, las doctrinas fundamentales e inmutables de Dios que encontramos en la Biblia. Y la importancia de eso es grandísima. Se puede resumir en dos aspectos importantes. Número uno, da una afirmación a la fe de la Iglesia como históricamente lo ha hecho. Pero también en segundo lugar lo que hace es proveer de seguridad a la Iglesia en contra de las herejías que también históricamente la Iglesia ha tenido que batallar. Si nosotros vemos la historia de la Iglesia, observamos de que siempre ha habido controversias. Donde se predica el Evangelio van a haber controversias. Y la manera en que la Iglesia ha respondido a estas controversias es a través de credos y a través de confesiones. Hay errores, por ejemplo, esenciales y hay errores no esenciales. Los esenciales son aquellos que afectan la esencia de la Iglesia. Por lo tanto, estos hay que confrontarlos, hay que refutar estos errores. A esto se les llama herejías. Pero también existen errores no esenciales, es decir, que afectan la comunión de la Iglesia, pero que no afectan la esencia de la Iglesia. A estas lo que hay que hacer es enseñarles, lo que hay que hacer es a las personas que creen esto es reconvenirles con la verdad. Pero en ambos casos, tanto para refutar como también para enseñar, los credos y las confesiones son sumamente importantes y la historia lo ha demostrado. Por eso es que nosotros vemos que en general los credos nos ayudan a nosotros a mantener la correcta adoración a Dios, el testimonio público de Jesucristo a través del Evangelio, nos ayudan a nosotros a conservar la pureza de la enseñanza, conservar esa pureza también de nuestra piedad de adoración. Y por lo tanto, los credos y las confesiones son importantes en muchos sentidos históricamente porque también nos ayudan a nosotros en nuestro deber de ser mayordomos de la verdad, como también defensores de la misma, aquella fe que una vez fue dada a los santos de parte de Dios. Por lo tanto, entendiendo esto y respondiendo también a tu segunda pregunta, cuando nosotros vemos de que se toman de los idiomas originales, bueno, en general a mí me alegra muchísimo, porque no vamos a negar de que cuando son traducidas de idiomas como el inglés u otros, de alguna manera estos ya fueron contextualizados. Por lo tanto, el tener directamente una traducción desde los idiomas originales que fueron escritos para nosotros, lo que nos dice es el interés que tiene la Biblia de estudio de la Reforma en que nosotros podamos observar la pureza en que fueron escritos en nuestro propio idioma, de tal manera que nosotros podemos entender en nuestros propios contextos. Y por lo tanto eso lo hace muy valioso el gran trabajo que han hecho dentro de esta hermosa Biblia. Y pastor, para indagar un poquito más y para darte una oportunidad para explicar algo que Manny y yo y nosotros en Ligonier entendemos muy importante, es que es posible que muchos de los videntes de este video no sepan de la importancia de los credos y confesiones y de hecho quizás no hayan leído ninguno de ellos. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos documentos históricos eclesiásticos? Yo creo que en primer lugar, una de las más grandes necesidades que encontramos en Latinoamérica es que parece ser que la Iglesia tiene una crisis de identidad.
cuando uno observa la iglesia y platica, pareciera ser de que nadie está seguro sobre lo que significa ser evangélico. La tradición reformada, manifestada en estos credos y en estas confesiones, nos enseñan que la iglesia verdadera es una, es visible, invisible, es santa, católica o universal y apostólica. Si yo ocupara, por ejemplo, un árbol como metáfora de esto que estamos hablando, pudiéramos decir de que la iglesia evangélica es aquella cuya raíz es el evangelio de Jesucristo, el tronco son las doctrinas históricas apostólicas, las ramas son los credos y las confesiones, y el fruto es la vida piadosa centrada en Jesucristo. Por lo tanto, cuando una persona comienza a estudiar los credos y las confesiones, estas pueden ayudar a recuperar esa identidad perdida sobre lo que es ser evangélico. Pero también, en segundo lugar, encuentro una segunda utilidad, y es que es necesaria para la unidad de la iglesia. A diferencia de lo que el mundo piensa y de lo que muchos pudieran decir que la doctrina divide, realmente lo que divide es el pecado en el corazón del hombre. Históricamente, la doctrina, y cuando vemos estos resúmenes de doctrina en credos y confesiones, vemos que la doctrina es lo que ha unido a la iglesia de distintas denominaciones en aquellas doctrinas que es esencial, aquellas doctrinas que son innegociables. Por lo tanto, un gran beneficio que tienen estos credos y confesiones es que pueden ayudar a que la unidad dentro de las distintas denominaciones evangélicas en Latinoamérica sea posible. Y una de las características de la Biblia de Estudio de la Reforma es que no es la voz de una sola persona. Aunque el Dr. R.C. Sproul es el editor general de la Biblia, él hizo un equipo de más de 75 eruditos especializados en distintas áreas de las Escrituras para poder tener un consenso general, para tener una perspectiva más amplia sobre diversos temas teológicos. Entonces, ¿cómo miras eso que nosotros hemos hecho con esta Biblia, de tener tantas voces que a una sola voz dan su opinión sobre los textos bíblicos, sobre artículos temáticos y demás? ¿En qué ayuda eso al lector? Para mí es muy valioso porque da seguridad en términos de la analogía de fe. Hay momentos en los cuales nosotros como personas, como seres humanos, como estudiantes de la Escritura, como ministros, en donde nosotros necesitamos la información concisa, breve, inmediata, cuando se tienen algunas dudas respecto a algunos textos o respecto al significado o concepto de algún tema teológico. Por lo tanto, el contar con una sabiduría de muchas personas, eso da seguridad con respecto a la interpretación del texto. Los comentarios de la Biblia de Estudio de la Reforma tienen esa facultad realmente de ayudarnos a nosotros de conocer el punto central del pasaje, y también eso nos ofrece a nosotros de poder gozar y tener esa seguridad exegética, bíblica, histórica, doctrinal, teológica y confesional de la Escritura. Al tener esta cantidad de eruditos colaborando con la Biblia, nosotros realmente recibimos un gran tesoro cuando estamos en esos momentos en donde se requiere de manera concisa y clara entender un pasaje. Este tipo de seguridad teológica es la que nos ayuda a nosotros a mantener una vida centrada en Jesucristo y una adoración correcta delante de nuestro Señor. Pero también encuentro un segundo beneficio, y es que de esta manera en que ha sido conformada la edición de la Escritura y la participación de estos eruditos, ayuda al lector a aprender a cómo debe de leer y estudiar la Escritura. Una característica de la Biblia de Estudio de la Reforma es que en sus notas y comentarios de cada libro, al inicio de cada libro encontramos de que no solamente ellos ofrecen una descripción, por ejemplo, del contexto histórico, sino que también observamos de que ofrecen un contexto teológico, es decir, a la luz de todo el canon bíblico, y cómo esa carta, ese libro, está o pertenece dentro de la historia redentiva, cómo colabora a la historia redentiva. Y ese contexto teológico unido
al contexto cristológico, es decir, de cómo Jesucristo se ve en cada libro, eso es sumamente valioso. Porque realmente lo que se le está enseñando al lector es que la Biblia tiene una unidad teológica en su diversidad de género. Y también nosotros vemos de que por lo tanto el lector puede observar que aunque hay una unidad teológica, esta unidad teológica apunta a Jesucristo, es decir, que tiene un sentido cristológico en la Escritura y por lo tanto puede ver cómo esta interpretación cristológica funciona en el día a día. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estas conexiones y estos comentarios de cada uno de estos eruditos, realmente ahí es donde el lector está aprendiendo a cómo él debe de leer la Biblia. Como por ejemplo, y lo que vemos en la Biblia Estudio de la Reforma, es cómo la teología bíblica puede servir de una gran herramienta para poder leer los textos y observar a Jesucristo dentro de ellos. Y Javier, nosotros llevamos a cabo muchas conversaciones internas acerca de qué versión de la Biblia íbamos a usar para esta Biblia de Estudio de la Reforma. Yo tengo entendido que tú predicas desde esta misma versión de las Américas en tu iglesia. Entonces, ¿cuál es la importancia y el beneficio, la utilidad de esta versión de las Américas? Yo considero que fue una decisión muy acertada, porque cuando hablamos de versiones de la Escritura, hay dos cosas que hemos de considerar, y es la precisión y la fidelidad de la traducción. Y la Biblia de las Américas ofrece las dos cosas, por diferentes razones. Pero además de eso, de esta claridad, de esta fidelidad y de esta precisión, también ofrece una claridad por el lenguaje contemporáneo que usó para desarrollarla. Cuando nosotros observamos la Biblia de las Américas, encontramos de que ha sido traducida bajo mejores manuscritos. También vemos de que ha hecho uso de una gramática contextual, contemporánea, de tal manera que el lector de Latinoamérica puede comprender lo que significa. Entonces tiene claridad de esa traducción. También vemos de que hay partes escritas en verso que se mantuvo en esa estructura aún en español, y eso es de suma utilidad a la hora de interpretar la escritura, porque obviamente podemos ver los paralelismos que puedan existir dentro de la misma. También encontramos beneficios como por ejemplo de honestidad dentro de la Biblia de las Américas, porque cuando hay una palabra que ellos han puesto para aclarar el sentido de un texto, pero esta palabra no aparece en los manuscritos que ellos ocuparon, entonces ellos la ponen en cursiva, y eso habla de la honestidad de la Biblia. También uno de los beneficios que yo encuentro es que han cambiado el tetragrametrón por la palabra Señor en mayúscula, y todos estos beneficios son muy importantes a la hora de leer porque hacen más clara la escritura, pero también ofrece fidelidad y precisión a la hora de querer interpretarla. Pastor, Manny y yo hemos viajado donde tu iglesia, y hemos visto que tu ministerio no es un ministerio único, sino hay varias ramas de tu ministerio. Tú tienes, tu ministerio, la iglesia tiene un colegio, un instituto bíblico, un ministerio de conferencias. Yo sé que el ministerio de discipulado es muy importante para la iglesia, que hay una pluralidad de ancianos. Entonces, estamos hablando de muchas personas, de hecho, jóvenes también, un ministerio de jóvenes. Estamos hablando de muchas personas de muchas edades diferentes, de historiales y trasfondos profesionales diferentes, una alta gama de personas. Entonces, si tú pudieras hablarnos un poco de cómo esta Biblia es para cada una de esas personas. Sí, es interesante de que cuando nosotros hablamos con jóvenes, no es lo mismo que hablar con un adulto, con una mujer, con un hombre o con un estudiante dentro del ambiente del mismo colegio. Porque incluso en el colegio nosotros enseñamos teología y la enseñamos con las materias y doctrinas que se enseñan en cualquier seminario. La Biblia de Estudio de la Reforma tiene la capacidad de podernos ayudar en cualquier momento cuando de manera inmediata se requiere dar respuesta
de algo que probablemente estamos dudando. No vamos a negar de que todos nosotros por causa del pecado tendemos a olvidar cosas. Y nadie puede decir que recuerda todas las cosas. Por lo tanto, muchas veces uno requiere recordar algunos aspectos importantes, incluso en temas teológicos, en donde hacen preguntas los jóvenes o los niños, que son los que hacen preguntas quizás más difíciles realmente, los niños y los jóvenes, porque ellos tienen una capacidad de imaginación tan grande que realmente sorprenden con ellas. Por lo tanto, la Biblia de Estudio de la Reforma tiene la capacidad, no solamente con los comentarios que ofrecen los textos, sino que también con las notas las notas teológicas, tiene la capacidad de poder ofrecernos una información de manera inmediata, clara y concisa para poder ayudar. Pero también en términos de consejería, nosotros igual como iglesia damos consejería bíblica, y qué importante es tener la doctrina a la mano, porque en consejería bíblica lo más importante es llevar a las personas a Jesucristo, y lo que hacemos en consejería es enseñarles precisamente las doctrinas fundamentales. Una Biblia como esta, que tiene los comentarios, las notas y muy valioso los credos y las confesiones, ofrecen realmente un gran tesoro. Es como una pequeña biblioteca y seminario a la vez lo que tenemos en la mano para poder ayudar a las personas que lo necesiten. Mi hermano Javier, y hablando sobre el tema de la Biblia de Estudio de la Reforma, tú como pastor, tú como maestro de la palabra, tú como predicador, nos has dicho cómo esta Biblia te beneficia a ti. Pero los amigos que nos están viendo, que no son pastores, que no son maestros, que no predican, quizás pensarían o pudieran preguntar, ¿y de qué me sirve esta Biblia a mí? Entonces, lo que te voy a preguntar es, me gustaría saber, ¿por qué recomendarías esta Biblia de Estudio de la Reforma y a quién le recomendarías esta Biblia de Estudio de la Reforma? Yo la recomendaría porque yo tengo una esperanza, Emanuel y Mateo, que así como en la Reforma del siglo XVI se pasó de la oscuridad a la luz del Evangelio, así en Latinoamérica nosotros podamos ver la luz de Dios revelado tal cual en Jesucristo, para que la vida, la adoración, la experiencia, la piedad de los creyentes en Latinoamérica sean de acuerdo a la misma Escritura. Y yo considero que la Biblia de Estudio de la Reforma realmente es una muy buena y excelente herramienta que puede ayudar a que estas verdades inmutables realmente se expandan por Latinoamérica. Y lo digo porque cuando vemos los objetivos de la Biblia, vemos lo valioso entonces que es para esto y cómo sirve de herramienta. Por ejemplo, yo encuentro que un gran objetivo de la escritura de la Biblia, de Estudio de la Reforma, es mostrar la teología de la Biblia. También vemos un énfasis en Jesucristo, en una vida y en una interpretación cristocéntrica. También yo observo el poder llevar al lector a que tenga una vida centrada también en Jesucristo, y también la aportación de las más importantes que tiene es mantener este legado o transmitir el legado de la tradición reformada del cristianismo bíblico, para que en Latinoamérica se pueda una vez más haber una reforma de la Escritura, para que haya una reforma del corazón. Por lo tanto, yo considero de que esta Biblia puede ser de gran utilidad, no solamente a pastores, obviamente, porque estos son los que predican la Escritura y deben de hacerlo con claridad teológica, pero también en general a todas las personas, a todo creyente, porque si cada persona puede comenzar este hermoso viaje de conocer a Dios a través de Jesucristo revelado en las Escrituras, en una Biblia como esta, con tanto legado que está dejando, significa de que va a ganar mucha experiencia en poco tiempo y mucha piedad, de tal manera que va a poder gozar con mayor libertad esta redención que hay en Jesucristo. Yo la recomendaría completamente a cualquier persona, porque el lenguaje que ocupa la Biblia
del estudio de la Reforma es un lenguaje entendible. Tanto sus comentarios, que he tenido el privilegio de leerlas, como sus notas teológicas, están en un lenguaje que todas las personas no solamente lo entienden, sino que también lo pueden comprender y aplicar y reflexionar. Por lo tanto, yo la recomendaría a todos los cristianos de Latinoamérica. Bueno, pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamento el hecho de que se nos ha acabado el tiempo, pero estamos expectativos de que habrá una próxima vez para poder sentarnos y charlar un poco contigo. Es nuestro deseo que Dios te siga usando para su gloria, que Él bendiga tanto tu vida ministerial como tu vida personal. Y en nombre de Emmanuel, en nombre de los ministerios Ligonier y de un servidor, te agradecemos. Muchísimas gracias por ayudarnos, por entender un poquito más de esta Biblia de estudio de la Reforma. En particular, yo quiero agradecerles a ustedes realmente por el privilegio que me han dado de platicar con dos grandes amigos, pero quiero también aprovechar este momento para felicitarlos por el gran esfuerzo que han hecho. Realmente, el beneficio que va a traer esta Biblia va a ir más allá de los años de vida que nosotros vamos a tener, muy probablemente. Por lo tanto, este esfuerzo que ustedes hacen es importante y es necesario para la iglesia en Latinoamérica. Pero también por esa razón yo quiero agradecerles, porque ustedes están dejando a través de todo este gran trabajo que han hecho, un gran legado en la tradición reformada, algo que se necesita mucho acá en Latinoamérica. Por lo tanto, para mí ha sido un gran privilegio participar con ustedes y les deseo los mejores de los éxitos cuando podamos gozar y tener ya en nuestras manos la Biblia de estudio de la Reforma en español para toda Latinoamérica. Amén, amén. Muchísimas gracias, mi hermano Javier. Gracias, Mateo. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en esta pequeña conversación que hemos tenido en el día de hoy. Y recuerden que pueden ir a bibliadeestudiodelareforma.com y ahí van a poder tener toda la información referente a las características de la Biblia de Estudio de la Reforma. Van a poder descargar un ejemplar del libro de Efesios. Van a poder descargar un ejemplar de herramientas que esta Biblia contiene. Y también van a poder registrarse o inscribirse en un formulario para recibir actualizaciones e información adicional sobre la Biblia y para saber cuándo ésta estará disponible en su país. Así que muchísimas gracias por la sintonía. Dios le bendiga.